Buenos días, jóvenes. A partir de este momento vamos a empezar a avanzar el tema relacionado a la parte práctica de la elaboración de la planilla de sueldos y salarios. O sea que nos vamos a referir a que las empresas tienen mensualmente que elaborar su planilla de sueldos y salarios, utilizando desde luego todos aquellos conceptos que en una anterior oportunidad nos habíamos referido. A partir de este momento voy a compartir la pantalla para que podamos trabajar con el tema, y sería este modo de presentación para poder trabajar mejor, y empezamos. Aquí dice ejercicio de aplicación, que sería ya la elaboración en sí, el llenado en sí de la planilla, de donde va a surgir una cuenta de pasivo el día mismo que elaboremos la planilla, si es que no la hemos pagado. Entonces va a aparecer la cuenta sueldos y salarios por pagar. Por eso es que estamos estudiando los pasivos corrientes, donde en caso de no haber sido inmediatamente pagada la planilla a los empleados, surge la cuenta, sueldos y salarios por pagar. Esta es una planillita que la vamos a ir elaborando ahora con mucho detalle, llenando las cifras. Esta planilla se las voy a enviar para que ustedes la puedan tener. Como ustedes ven, son 3 planillas que vamos a elaborar cada mes. Aquí está la planilla del RCI-VA, aquí está la planilla de sueldos y salarios de junio, y aquí está la planilla de aportes patronales y beneficios sociales de junio. Aquí les he puesto un ejemplo para un mes en particular. Esto mismo debe hacerse en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente en los 12 meses del año. Acá hemos puesto un mes, al azar el mes de junio. Estas 3 planillas tienen un orden lógico de llenado. Normalmente empezamos por esta planilla del medio, que se llama planilla de sueldos y salarios. Y vamos a llenar, como están viendo ustedes con el cursor, vamos a llenar el haber básico, bono de antigüedad si le corresponde, horas extras si le corresponde, hasta llegar al total ganado. Cuando llegamos al total ganado, no podemos continuar llenando esta planilla porque aquí hay un dato que dice RCI-VA, que es un descuento que aún no lo tenemos calculado. Por lo tanto, no puedo terminar esta planilla porque necesito este dato. Sin embargo, cuando he llenado hasta el total ganado, necesito empezar por acá porque de esta cifra voy a calcular el sueldo neto, con la que empieza la planilla del RCI-VA. Entonces, entiéndanme bien la secuencia lógica en el llenado. Empiezo con la segunda planilla hasta conocer el total ganado. Una vez que tengo el total ganado, me paso a la planilla del RCI-VA para ver si el Estado le va a cobrar o no impuestos a ese empleado y voy a determinar si hay que cobrarle o no. Y una vez que determino eso, este dato traspaso a la planilla para descontarle si es que fuera necesario. Y recién con este dato más puedo terminar el llenado de la segunda planilla. Entonces, vuelvo a repetir la secuencia, empiezo con la segunda hasta el total ganado, me paso a la primera hasta determinar si debo o no retener, determino ese importe, me paso a la segunda y la concluyo. Y una vez concluida, desde luego, elaboro mi tercera y última planilla. En base a esta cifra última y final, voy a generar mi asiento en el libro diario y ahí va a quedar realmente contabilizado todo. Entonces, acá les he mostrado las 3 planillas para que tengan todo muy claro
Y ahora les voy a ir empezando a mostrar de esta segunda planilla hasta llegar acá. Una vez que llegamos acá, desarrollamos la primera, terminamos la segunda y finalmente la tercera. Continuamos. Para poder elaborar esa planilla del mes de junio, yo les he puesto algunos datos y es esto lo que les va a ir cambiando de un ejercicio a otro. Lógicamente, los datos son qué empleados tiene, pueden ser 10, 20, 500, 100, 80, eso es dependiendo de la planilla o de la nómina más bien de empleados que tenga una organización. En nuestro ejemplo hemos puesto 4 empleados. El haber básico, ya saben el concepto, nos hemos referido a él. El monto pactado entre empleado y empleador son 18.000, 2.511 y 8. Años de servicio, algunos hay más nuevos, otros más antiguos, es necesario para calcular el bono de antigüedad. El formulario 110 es un formulario que voluntariamente se presentan los empleados si quieren evitar pagar su impuesto mensual del ES-IVA, deben presentar su formulario, así evitan que el Estado les cobre impuestos por sus ingresos. Pero si no presentan, pues se les tiene que retener. Entonces esto es voluntario. Como ven, pueden presentar poco, mucho o nada, eso ya depende de cada uno. Cuando presentan este formulario en forma voluntaria, a veces presentan cifras grandes que no terminan de utilizarlas en ese mes, entonces les queda un crédito fiscal anterior. Como ven aquí, algunos tienen, otros no tienen. También eso va a depender de si presentaron o no. El anticipo de sueldos, como su nombre indica, es un monto que se le ha dado al empleado a cuenta del salario que se le va a pagar a fin de mes. Entonces se le anticipó un poco y el momento de recuperar o de tomar en cuenta ese anticipo es justamente cuando estamos elaborando la planilla. Y las horas de trabajo, recuerden ustedes que ya en la clase anterior habíamos visto cómo se calculan las horas de trabajo y hemos visto que de acuerdo a ley boliviana son 207.84 horas, ya vimos cómo se calculan las mismas. Y aquí vemos que el obrero, quien es el único que tiene derecho a ganar horas extras, ha trabajado más de 207.84 horas. Entonces, aquí estamos viendo que le va a corresponder que le calculemos sus horas extras. También como hay un crédito fiscal anterior que les decía que les quedó porque presentaron en exceso facturas a lo que ganan, ese monto que les quedó va a tener su actualización por las UFBs. Entonces, vuelvo a recordarles, estos datos que les estoy presentando en este momento son similares a los que a futuro se les presentará para que ustedes desarrollen un ejercicio. En base a estos datos, ahora sí vamos a llenar las 3 planillas de sueldo que les había mostrado hace un momentito. Empezamos, como les dije, por la segunda planilla, la planilla de sueldos y salarios. Aquí lo que hago es poner la nómina, gerente 18.000, secretaria 2.500, contador 11.000 y el obrero a 8.000. Después de haber puesto el haber básico, voy a ver si le corresponde bonos de antigüedad. Aquí están los años de trabajo y ustedes saben que tienen unos porcentajes que está en la propia planilla y de acuerdo a eso vamos a calcular el bono de antigüedad sobre el equivalente a 3 salarios mínimos nacionales, sobre 6.366. Quiere decir que a este no le voy a pagar su bono sobre 18.000, sino sobre 6.366. A este no le voy a pagar sobre 6.000, sino sobre 2.500, nomás que es lo que gana. A este sobre 6.000 y tantos y a este sobre 6.000 y tantos sí corresponde. Entonces, en base a eso, voy a calcularle 26% sobre 3 salarios mínimos, es esto. Este señor trabaja poquito, no le corresponde.
Este contador trabaja a varios años, tiene 34% de 3 salarios mínimos, y este que trabaja 25 años o más tiene el 50% de 3 salarios. Aquí están en los montos. Y horas extras dijimos que al único que le corresponde es al obrero, y aquí está. Las horas extras son 240 menos las 207 de ley, tiene 32,17 horas. Su haber básico 8,000 entre 207,83 por 2, porque se le paga el doble, por las 32,17 horas, en dinero equivale a 2.476, que está aquí, 2.476, y llegamos al total ganado, que les dije que es lo primero que necesito hacer. 18,000 más 1.600, 19, 2.500, 11,000 más 2,000, 13,000, 8,000 más 3,000, más 2.400, 13,600. Este es el total ganado, que es el punto inicial importantísimo para poder elaborar las 3 planillas de sueldo. Les había dicho que esta segunda planilla no la completo porque me falta este dato del RC/IVA. Y por lo tanto, de aquí me voy a ir a llenar la primera planilla, la del RC/IVA. Y del total ganado voy a calcular para la otra planilla el sueldo neto. Recordarán ustedes que el sueldo neto es lo mismo que el total ganado menos el 12,71%. Si este es un 100% que gana el empleado, al restarle el 12,71%, y le voy a restar porque este monto no lo va a recibir el empleado, porque son aportes laborales que obligatoriamente por ley las empresas deben retener a los empleados. Por lo tanto, el empleado no va a recibir del total ganado el 12,71%. Entonces, lógicamente, no le puede cobrar impuestos sobre lo que no recibe, y de ahí sale el sueldo neto. Total ganado menos el aporte laboral, me sale el sueldo neto. Me sale el 87,29%. Volvemos hacia atrás. El sueldo neto, les decía, es el 100% menos el 12,71%, el 87,29%. Ahora, si el 87,29% es mayor que 4 salarios mínimos nacionales, es decir, de 8.488, esa persona sí va a entrar a que le cobremos algo. Pero si gana menos de 8,000, no. Entonces, a nivel del sueldo neto, el gerente gana más de 8,000, el contador más de 8,000, el obrero más de 8,000, y como ya vimos, la secretaria, su haber básico era 2.500, entonces lógicamente está lejos de 8,000, no llega al mínimo requerido para entrar a esta planilla. Entonces simplemente no se la toma en cuenta. Eso quiere decir que no se le va a cobrar impuestos a ella. Una vez que tengo el sueldo neto, que ya han visto de dónde sale, voy a eliminar el mínimo no imponible. Eso a todos el Estado libera de 4 salarios mínimos nacionales. Por eso es que les decía que aquí tiene que ser 4 salarios. A todos les va a liberar de 4 salarios. Aquí están 2 salarios que los va a liberar, y aquí están otros 2 salarios, o sea, 4 salarios. Inclusive a estos les va a liberar de 4 salarios. Entonces, el mínimo no imponible equivale a 2 salarios mínimos nacionales, que sería 4.244, a todos lo mismo, y la base imponible sería ya la resta, su sueldo neto, menos lo que no se le va a cobrar, mínimo no imponible, le queda la base imponible. Y a esta base le calculo el 13% que quiere el Estado. Entonces, hacemos lo mismo en cada uno de ellos. Vean que indiferente del monto que ellos tengan como sueldo neto, a todos les libera de 2 salarios, la misma cifra. Y la resta va a ser su base imponible
a la cual se aplica la alícuota del 13% y determino el RC-IVA. Esto es del Estado. RC-IVA es lo que quiere el Estado. Pero antes de cobrar, aquí tenemos deducciones. Esto es del empleado. El empleado trata de evitar pagar. Entonces, ¿cómo va a evitar pagar lo que le corresponde al Estado? Primero, presentando el formulario 110 que les había comentado, que es voluntario. Si quieren, presentan, y si no, no. Pero para tratar de evitar, ellos pueden llenar su formulario 110, del cual el 13% va a venir acá, de las facturas que presenten, y además tiene otro 13% de 2 salarios mínimos nacionales más. Por eso les decía 4 salarios. Aquí vinieron 2 y aquí van a venir 2 más. Entonces, estas deducciones van a ser del empleado. Y lo que voy a tener después de ver qué cosas ha presentado el empleado, voy a tener por un lado el Estado y por otro lado el empleado. Y de ahí va a salir saldo a favor de quién. Del fisco, si esto es mayor, o del contribuyente, si esto es mayor. Entonces decíamos, aquí hemos llegado a determinar el RC-IVA y ahora vamos a ver que en los datos iniciales que les di, el gerente presentó facturas por 6,000. Voy a sacar el 13% de 6,000. El contador 12,000, el 13% de 12,000 y el obrero 3,000. Y voy a poner acá 780, 1,560 y 390. El 13% de las facturas presentadas en el formulario. Y a todos les voy a disminuir también el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. 13% de 2,244 es 551. Entonces, ahora lo que les decía, voy a unir estas 2 columnas, voy a hacerlas una sola y la voy a comparar con la del RC-IVA, para ver si es al fisco o al contribuyente lo que gana. Aquí les he puesto hasta en colorcitos para que les quede claro. Voy a comparar lo que el Estado quiere frente a la sumatoria de lo que el empleado tiene. Entonces, 780 más 551, la suma la voy a comparar con 1,600. La suma la voy a comparar con 900 y la suma la voy a comparar con 998, de donde me da este total. Esta suma, vemos que el RC-IVA es más grande que esta suma y me queda para el fisco. En el otro caso, lo que presente el empleado es más grande que lo del fisco, por lo tanto me queda a favor del contribuyente. Y en el último caso, la suma de lo que presente el empleado es menor de lo que quiere el fisco y por lo tanto le queda al fisco a su favor. Entonces, hasta acá ya hemos visto paso a paso cómo hago para llegar a determinar saldo a favor de quién. Entonces, recuerden que aquí estamos llenando la planilla del mes de junio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Por junio tienen que pagar el gerente 346 y el obrero 56. Estos 2 tienen que pagar. A lo que el contador no, porque ha presentado descargos mayores, inclusive le va a quedar un crédito fiscal para el otro mes. Entonces, por junio, estos 2 señores tendrían que pagar. Sin embargo, no se queda ahí, todavía tenemos datos del pasado mes. Recuerden ustedes que yo les había dicho que algunos pueden tener créditos fiscales pasados y tenemos que actualizarlos con sus UFBs. Entonces, aquí está, este tenía 100 pesos, el contador tenía 80, vean que a pesar de eso todavía tiene, a pesar de que no había que cobrarle en este mes, tenía del anterior mes, y al actualizar por las UFBs que tenemos inicial y final,
ese 100 se convierte en 103, ese 80 se convierte en 305 y tenemos acá el total. Ahora lo que voy a hacer es sumar estas dos que les puse en colorcito, estas dos columnas, para que vean el saldo a favor del dependiente. Es decir, en el mes de junio, al único que le quedó a su favor era el contador. Y además el contador tenía del mes de mayo 83. Entonces voy a sumar estos dos para poner acá. Como aquí era 0 del anterior mes, de este mes, más 103 que tenía, voy a poner acá 103, aquí la suma y aquí era 0. Y entonces vamos a ver cómo queda. 103, esto más esto, 1200 y el 0 se queda en 0. Entonces ahora tengo saldo a favor del dependiente. Y voy a utilizar, ¿quiénes van a utilizar esos sus saldos? Solo los que tienen que pagarle en el mes. ¿Quién tenía que pagarle en el mes? El gerente tenía que pagar 300, pero él tiene 103, entonces va a utilizar sus 103. Este no tenía que pagar nada, no va a utilizar nada. Y este tenía que pagar 56, pero no tiene nada, entonces tampoco va a tener que utilizar. Entonces observen, como en este mes de junio yo tenía que pagar 346, pero este señor tiene 103, voy a usar los 103. Acá no necesito hacer nada, y acá tenía que usar 56, pero no tiene nada, no va a usar nada. Entonces, ¿a quién le sirve su saldo para usar en este momento del pasado mes? Solo al gerente general. Y de tal manera que como tenía yo que retenerle 346 en junio, pero él va a usar sus 103 que tiene, voy a restar estos dos para retener. Y me queda 243. 346 menos 103, 243, no le queda nada. Para el otro, que no ha utilizado nada, no le voy a retener nada, porque todo esto le va a quedar para el mes siguiente. Y al otro, que tenía que pagar 56, pero no tenía nada para ayudarse, le voy a retener los 56 completos. Entonces, recién tenemos los datos del impuesto a retener que requería para poder llenar completamente mi planilla de sueldos y salarios por la que habíamos empezado. Vean que hemos hecho todo el proceso, he determinado a quiénes debo retener en este mes y me queda el dato para el mes siguiente, es decir, para el mes de julio. Por lo tanto, además tenía anticipo de sueldos, la secretaria había sacado 150 y el obrero había sacado 500, y con eso voy a llenar toda esta parte de descuentos. ¿Cómo se llena? 10% del total ganado, medio por ciento del total ganado, medio por ciento del total ganado, 1,71% del total ganado. La suma de esto es esto, que sería el 12,71%. Aquí están los anticipos que les acabo de mostrar. La secretaria había pedido 150 de anticipo, el obrero había pedido 500, y esto estoy trasladando de la planilla que acabo de terminar de elaborar del RCIVA. Hay que descontarle 243 al gerente y al obrero 56. Los otros no les corresponden. Y ahora voy a sumar todo esto que dice descuentos, que es el aporte laboral más el anticipo más el RCIVA es el descuento. Y de ahí tengo ese total. Y aquí les he puesto en otro color para que lo visualicen mejor. Este es el total de descuentos. Y ahora del total de descuentos me interesa ver el líquido pagable, es decir, si este empleado gana 19,600 y le voy a descontar 2,700, ¿cuánto es su líquido pagable? Y ahí les he puesto también con colores. Para llegar al líquido pagable, tengo total ganado menos total descuento, su líquido pagable.
2.500 menos 467, 2.032. 13.164 menos 1.600, 11.000. 13.600 menos 2.600, 10.900. Y este es el líquido pagable. Entonces, observen que a pesar de que este señor gana 19.600, se lleva a su casa en el bolsillo 16.900. No se lleva todo lo que gana. ¿Por qué? Porque hay descuentos de ley, de impuestos, de anticipos y otros. Entonces, gana 19, pero se va con 16. Gana 2.500 y se va con 2.000. Gana 13.000 y se va con 11.000. Gana 13.000 y se va con 10.000 a su casa. Con esto hemos terminado de llenar la segunda planilla y nos vamos a la tercera y última planilla, de la que siempre el total ganado es la clave. Por eso les decía, empiezo por la segunda planilla llenando hasta aquí. Después que lleno aquí me voy a la primera para hacer la del RCIVA. Y después, cuando ya termino de llenar la segunda planilla, vuelta del total ganado, me voy a la tercera planilla y empiezo con el total ganado. A partir del total ganado, voy a sacar justamente el aporte patronal, los aportes patronales, y es 10% de aquí, 1,71 de aquí, 3% de acá, 2%, y la sumatoria es el 16,71% en cada caso. Y después ahí voy a tener los aportes patronales. Y para los beneficios sociales, 8,33% de acá, 8 para la indemnización de acá, y la sumatoria de esto me va a dar el 16,66%, que son los beneficios sociales. Entonces, ahora procedo de esa manera, el 10%, el 1,71, el 3 y el 2. Y después, y aquí, lógicamente, ya tengo el total. Y después el 8,33 de acá, el 8,33 y tengo el beneficio social. Y ahora tengo estas tres columnas. El total ganado, más el total de aporte patronal, más el total de beneficio social. Las tres columnas me va a dar la última gran planilla, la columna que es el total, y ya vemos que, me voy a la anterior, dice 19.000 más 3.000 más 3.200 me da 26.000. En el otro caso, 2.500 más 400 más 400 me da 3.300. 13.000 más 2.000 más 2.000, 17.000. Y finalmente los 13.000 más 2.200 más 2.200 me da 18.000. Entonces observen cómo esta última planilla crece significativamente. Y esta sería la planilla a partir de la cual voy a hacer mi asiento de diario. Y esta planilla les voy a mandar. No sé qué es. Ya. Entonces, lo que les estoy haciendo acá, una vez de que les mande esta planilla, es mostrarles ya y recordarles las tres planillas llenas. Esta es la planilla del RCIVA de junio, llena. Esta es la planilla de sueldos y salarios. Y entonces, aquí me interesa hacer hincapié en que vean la carga pesada que tienen las empresas. Espero que algún día todos ustedes sean gerentes, sean dueños de empresas y aporten con esto. Miren cómo es de pesado. Mientras que el gerente, vamos a poner un ejemplo, el gerente realmente gana 19.000, el gerente se lleva a su casa en su bolsillo 16.900. Con esto vive el gerente, con su familia, esto le sirve para cubrir sus gastos. 16.000, miren. Sin embargo, el gerente a la empresa le cuesta 26.000 y esto los empleados
muchas veces ni lo ven, ni lo entienden, ni lo sienten y a veces hasta renegamos para el empleador. Es decir, esos 19,000 que tiene el gerente de total ganado, del cual ni siquiera lo recibe todo porque hay que descontarle, de esos 19,000, aparte la empresa tiene que pagar 3,200 por aportes patronales y aparte pagarle su aguinaldo, indemnización a fin de año, 3,200 adicionales. O sea que lo que realmente le cuesta a la empresa es 26,000. Miren la gran diferencia. Él se lleva 16 y vean, los empleados se llevan 41,000, porque esta es la segunda planilla, como líquido pagable, como dinero efectivo. El gerente se va a ir con 16, la secretaria con 2,000, el contador con 11,000, el obrero con 10,000. Y a la empresa le cuesta el gerente 26,000, la secretaria 3,000, el contador 17,000 y el total es 65,000, a pesar de que ellos se llevan 41,000 en dinero. Y a la empresa le cuesta 65,000. Entonces, de aquí es que todas estas columnitas que les he puesto en negro son las que nos permiten elaborar nuestros asientos de fin de mes. Y queda este asiento final. Necesariamente cuando ustedes elaboren sus planillas de sueldo, no tiene sentido si no hacen el asiento contable. Solamente a través del asiento contable queda registrado el gasto y los pasivos dentro de la empresa. Si dejan en planillas son dibujitos, pero no quedó contabilizado nada. Entonces, miren el asiento contable. Sueldos y salarios, 65,000. Lo de la última planilla. Esto, 65,000. Contra sueldos y salarios por pagar, el líquido pagable, que sería esto, el líquido pagable. Sueldos y salarios por pagar, después tendremos aportes laborales por pagar, el anticipo para que los recuperemos y el ERE-IVA por pagar. Después tendremos aportes patronales por pagar y beneficios sociales por pagar. Vean que estoy partiendo del gran total principal. Sueldos y salarios, contra sueldos y salarios por pagar, el líquido, aportes laborales por pagar, lo que les retuve a los empleados, anticipo de sueldos, lo que ellos sacaron antes del mes, que lo estoy recuperando, el ERE-IVA por pagar, lo que hemos hecho en la primera planilla, aportes patronales por pagar, la de la tercera y última planilla, lo mismo que beneficios sociales. Y todo este total coincide con mi gasto de la organización. Y acá es donde termina efectivamente el asiento. Por eso les dije que hoy íbamos a avanzar una cuenta de pasivo y les había puesto como sueldos y salarios por pagar, pero tenemos otros pasivos también que corresponden a ser pasivos corrientes o circulantes porque muy brevemente, en un tiempo muy corto, se tiene que terminar de pagar. Bien, jóvenes, ese es el tema que nos ha correspondido avanzar hoy. Les cedo la palabra. Le hice una pregunta corta. Cuando nos mostró, creo que era la segunda diapositiva, decía eso de, era eso para sacar el monto, el bono. ¿Bono de antigüedad? Que depende de cuánto ganan. Sí, el bono de antigüedad se refiere a que hay que pagarles el porcentaje que la ley nos da, dependiendo del número de años de trabajo, pero ese porcentaje se aplica a solo 3 salarios mínimos nacionales, independiente de cuánto sea su haber básico. Es decir, si su haber básico es 10,000, yo le voy a pagar el bono solo sobre 3 salarios mínimos nacionales, 6,000 y tantos bolivianos. Ahora, si es que hay un empleado que su haber básico es, por ejemplo, solamente 3,000 bolivianos, no le puedo pagar su bono de antigüedad sobre lo que no gana 6,000 y tantos.
Entonces su bono le pagaré solamente sobre su haber básico. Creo que cuando es más de un sueldo básico, lo sumamos, o sea, como que multiplicamos el sueldo básico por 2 y ahí sacamos el porcentaje, ¿no? ¿O estoy mal? Son 3 salarios mínimos nacionales. Ya. Si estamos hablando de lo mismo, a ver. No, es que yo decía que cuando ganan más del salario mínimo, digamos, el salario mínimo creo que era 6.000 y esta persona gana 18.000. Entonces, no, mentira, claro, se le saca solo a una vez el salario mínimo, ¿no? Sí, ya me chipé. Bien, ¿algún otro comentario, jóvenes? Yo, Listen, tengo una duda. En la planilla de RC IVA había saldo a favor y había una que decía actual. Quería saber de dónde salió esos números, el 3,81 y 5,5, si no me equivoco. Les daba una UFB inicial y una UFB final. Entonces, como uno de los empleados, por ejemplo, tenía 100 bolivianos el mes anterior, para este mes ha habido una pequeña variación, ya no es 100, sino es 103. Es decir, aumenta, actualizo UFB final sobre UFB inicial menos 1 por los 100. Entonces, ya hay un pequeño incremento, que sería la variación de la UFB si hubo. Si no hubo, se va a mantener el monto. Bueno, en este momento voy a dejar de grabar para que podamos continuar con algunas dudas más.